Llega el principal, el más grande torneo hasta la fecha de Star Wars Unlimited y aún no he hecho un vídeo dedicado a él. Hay que subsanarlo y vamos a hacerlo tratando de adivinar el futuro. A ver quién va a ser el ganador de este pedazo de torneo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Efectivamente, lo he mencionado muchas veces, el Infrefest, el European, en varios vídeos, pero no había hecho un vídeo como tal sobre el evento. Creo que es muy importante hacerlo porque es el primer evento así organizado por Asmodee, es en España, o sea, tremenda noticia en Barcelona. Y es bastante, bueno, le apunta a 300 plazas. Le apunta, vamos, que empezó con 200 y fue ampliando hasta que ya tiene todas vendidas. Yo creo que va a ir súper bien y seguro va a ser una experiencia tremenda para todos los participantes. Y sobre todo es una excusa perfecta para poder hablar un poco del meta, ¿no? De qué estamos viendo últimamente en todos los torneos que he ido recogiendo aquí en el canal, qué líderes, qué decks están ahí como petándolo bastante fuerte, ¿vale? Para los de España, ¿no? Qué líderes están dominando bastante fuerte este tipo de torneos, por lo tanto no va a ser una grandísima dificultad adivinar quién va a estar arriba, pero sí me voy a mojar sobre el deck ganador. Lo primero, Main Event. Es como, creo que es importante, ¿no? Son 300 jugadores, va a haber 8 rondas, se estuvo pensando al principio que iban a ser 9, al final no, van a ser 8 rondas y se van a clasificar 64 personas a la fase del domingo. O sea, es muchísima gente jugando el domingo. A día de hoy, claro, como han sido torneos mucho más pequeñitos, acabamos de analizar uno en Manchester de 170, que es una barbaridad. Pero claro, cuando comparamos con 300, pues es que es un poquitito más de la mitad, ¿no? Pasan 64, a diferencia de un 8, un top 8 o un top 16. Es mucha gente. Va a pasar una única persona con un 8-0, va a haber 9 jugadores con un 7-1, va a haber 32 jugadores con un 6-2 y van a pasar entre 20 y 21 jugadores con un 5-3. Por tanto, con un torneo positivo, porque vas con una RAM positiva, pero sin ser brillante, ¿no? Sin tener que hacer un 7, un 8-0, un 7-1, vas a poder meterte al top 64 y competir por todo al día siguiente. Esto puede influir mucho en qué tipo de mazos construimos y depende de qué tipo de objetivo se marca la gente. Si analizamos el meta, estos son los líderes que han estado ganando un montón de torneos así grandes, de mucha visibilidad, ¿no? A lo mejor me dices, Alejo, en mi ciudad de 35 personas ganó un IG88. Ok, puede ser, pero todo lo que hemos estado viendo aquí en el canal, Boba, Kira, Sabine, Han Solo del set 2, Han Solo del set 1 y Palpatine han sido los líderes que, de un modo u otro, han estado repitiendo tops, ¿no? Incluso los suizos han estado siempre habido ahí. Ha habido algunas sorpresitas, sí, pero creo que estos son los líderes que más han estado presentes. Ha habido otros líderes que están fuertes, suficientes como para competir de tú a tú si dominas bien el mazo, como Krennic y como Aiden. Los dos prácticamente siempre con verde. Sobre todo Krennic. Aiden se ven algunas azules y me consta que hay un par de personillas que van a ir con Aiden azul al torneo, que están ahí por el Discord y lo estuvimos hablando. También Grand Moff Tarkin con el deck de navecitas, con la base amarilla. Kylo Ren en distintos sabores. Creo que el que mejor funciona así, más rollo agresivo, sería el amarillo, en mi opinión. Hay gente que lo lleva doble rojo. Y Olmo, un español, en el último torneo de Manchester, lo jugó con la base de verde, un poquito más mid-range, ¿no? Donde sí quiero ir un poquito agro, pero luego la idea es sacarte cosas gordas con el evento de Palpatine Return y tratar de meter mucha presión y ganar partida. Landos, últimamente están viendo algunos Landos y ahí un poco agresivos con la base roja. He puesto a los tres, a Tarkin, a Kylo Ren y a Lando, ahí juntitos como una opción posible, alternativa a algo más agro, y no solamente Sabine. Luego tenemos a Rey, Bossk y Cad Bane como unos midrange un poco distintos, ¿vale? Cada uno un poco enfocado a cosas diferentes. Krennic y Aiden es un soft control o un super control, dependiendo si van con la base roja, perdón, con la base verde o con la base azul. Y bueno, Vader y Luke van a estar, ¿no? Son personajes emblemáticos, mucha gente los adora, van a estar ahí. Son cositas que se han ido viendo con algunas bases distintas. Entonces no me sorprendería que algo de esto claramente se vaya a clasificar al top 64, porque son mucha gente y al final las runs están ahí. Top 16. Si me tengo que mojar sobre el top 16, creo que va a estar plagado de estos líderes, ¿no? No hay ninguna sorpresa, no hay nada realmente de lo que tengamos que hablar muy en profundidad, ¿no? Los dos Bobas están bien, Kira Verde está súper bien, Sabine Verde a día de hoy es la única Sabine que de verdad está teniendo como buenos resultados, a diferencia del set anterior, donde la Sabine Amarillo sí conseguía meterse en muchos tops,
Sí había mucha gente que la consideraba incluso mejor. En mi opinión es más divertida, es más explosiva, es menos esperable de algún modo, pero creo que en este set, sin duda alguna, la verde es la que está mucho más sólida por todo lo que también va a aportar Poe y Wrecker, ¿no? Un mid-range para finalizar partida bien potente y bien interesante. Han Solo, obviamente el más potente es el Bomb Solo, el verde a día de hoy, pero el verde hay dos variantes. La ramperilla que al final te acaba metiendo mucho valor también y te genera una velocidad bastante potente. Y está el de tener muchísimas unidades, muy agro, que es el que le está competiendo también un poquito el agro a Sabine. Y bueno, hay torneos donde ha quedado top 2, hay algún torneo en Polonia creo que fue, que se llevaron el 1 y el 2, fueron dos amigos con el mismo Han Solo verde a muchas unidades, el más agro o más zoo. Ahí está, yo creo que también se van a ver en las dos versiones, ¿no? En la rampera y en la agresiva. Han Solo amarillo porque, bueno, tuvo bastante buenos resultados. Yo ya dije, y lo voy a volver a decir, que si bien está fuerte, es un deck muy complicado. Y es un deck que no tienes certeza nada más sentarte en mesa que vas a poder llevarte una partida, ¿no? O sea, al final depende mucho de las manos, depende mucho del robo, depende mucho de micro decisiones. Es un deck muy complejo que bien llevado por gente va a estar ahí arriba. El verde, pues el de toda la vida, ¿no? Es sólido, es potente, tiene respuestas, se tiene amenazas. En mi opinión, va a haber gente que lo va a llevar y en mi opinión se va a meter alguno en top 16. Yo confío que sí, yo confío que sí. Y por supuesto, Palpatine. Ya nos sorprendió muchísimo y recuerdo que en WhatsApp, en Twitter, en plan de qué basura de deck, ese Palpatine quien ganó en un torneo de no sé cuántas, de 30 personas en Estados Unidos, qué basura eso. Pues amigos, ha seguido metiéndose en muchos tops. Palpatine azul, Palpatine verde es una realidad y en mi opinión tiene un matchup interesante contra muchas de las cosas que se van a encontrar en el top 16. Y de hecho, la partida de ayer que subí, Palpatine contra Han Solo azul, ¿no? O sea, un Palpatine azul contra Han Solo azul, partidaza y se ve el verdadero potencial de uno de los dos decks, no voy a decir mucho más. Ahora, ¿cuál creo que va a ser mi predicción sobre el top 8? ¿Vale? El top 8. Y esto es lo que yo creo. Se van a meter bobas amarillos, se van a meter bobas verdes. Va a entrar al menos alguna Kira verde. Sabine, tengo mis dudas, sinceramente, porque Sabine lo que tiene es que es como el portero de un garito de la noche, ¿no? Vas ahí y dices, a ver, es el primer punto el que tienes que pasar para saber si te vas a divertir o no. Si tu deck no es capaz de parar y de ganar a Sabine de una forma consistente, no creo que tengas muchas opciones de meterte a un top 8, sinceramente. Como mucha gente va a estar preparada para jugar contra esta Sabine, muy posiblemente a lo mejor no acabe entrando. Y como haya muchas Sabine, al final se van a acabar encontrando, se van a ir eliminando entre ellas. Top 64 van a entrar un montón, estoy seguro. Pero top 8 veremos si alguna se cuela. Ahora veremos. Han Solo azul seguro sin duda, se va a colar. Han Solo verde tengo mis dudas, creo que va a depender un poquito al final de los cruces y demás. Han Solos amarillo no se va a meter ninguno. Han Solo verde tengo mi duda, la verdad. Creo que depende mucho de los pairings, un poquito de lo que te toque. Tengo mi duda bastante fuerte de que haya un Han Solo. Y Palpatine azul prácticamente seguro, pongo la mano en el fuego que sí. Y verde, vamos a ver. Los dos me gustan, pero creo que azul te aporta más tranquilidad por todo el removal que trae, ¿no? A cambio de tener un poquito menos de rampeo, pero en mi opinión trae mucha más tranquilidad a la mesa. Ahora una reflexión interesante, bueno, más que interesante, importante. Llegar al top 8, llegar al top 16 ya es un super premio, gente. O sea, si de verdad, si esto lo estás viendo después del Infrefest y tú eres una de las personas que ha llegado ahí, es un super mega premio. Por muy buen deck que tengas, por muy buen entrenamiento que tengas con él, por muy bien que tengas analizado todos los matchups, sí, en las últimas fases del torneo te empiezas a encontrar cosas que de verdad es counter o al menos una piedra muy difícil en tu camino y acabas perdiendo, es normal, ¿vale? Si hubiera un clarísimo ganador, es decir, va a ganar esta persona con este deck, pues ya, ¿para qué competimos el resto, no? Al final depende mucho de cómo estás tú ese día, depende mucho de cómo robas ese día, depende mucho de tus decisiones y depende mucho de lo que tienes delante. Entonces, bueno, yo creo que llegar al top 8 ya es un súper mega reconocimiento, un mega premio, y al final, quién queda cuarto, quinto, tercero, segundo, incluso primero, va a depender de muchos factores externos que a lo mejor no caen tanto en el jugador. Top 8, para mí, va a haber un representante con Sabine, un representante de Kira, va a haber dos Han Solos, va a haber dos Boba Fetts, va a haber dos Palpatines, va a haber una sorpresa, por eso está boca abajo,
Y luego tengo un hueco libre, que no sé si va a ser una segunda Sabine Wren, va a ser una segunda Kira, va a ser un tercer Han Solo, va a ser un tercer Boba Fett. Ahí estoy, ahí estoy. Un poco tramposo, yo sé, gente, pero bueno, ya dije que esto no iba a ser tratar de adivinar el futuro de un modo ¡wow! Vaya magia, nos acaba de soltar. Pero sí creo que va a haber una sorpresa dentro del top 8. Creo que va a haber mucha gente que se está preparando mucho contra la actual meta. Y de pronto va a salir algún deck que no estamos preparados. Si eres esa persona, que sepas que estás invitadísimo, invitadísima a venir a Puente 3 a hablarnos de ese deck, ¿vale? Si entras al top 8. Venga, si entras al top 10 con un deck ahí de los líderes que no son super mega top, estás invitadísimo a una entrevista aquí en top 8, en Puente 3, para contarnos tu experiencia en el torneo y también contarnos sobre tu deck, ¿no? Hacer un deck tech de tu deck y que nos cuentes un poquito, si quieres, porque me estoy encontrando que mucha gente en los TCGs como que le cuesta venir, estoy invitando a mucha gente y como que les cuesta dar el paso, ¿no? Y me consta que son gente que me ven, o sea, no es un plan de no me gustas como creador, ¿para qué voy a ir a tu canal? Sino que yo invito a mucha gente y me dicen, sí, pero luego no vienen. Yo creo que es el mundillo del TCG que se quieren guardar sus secretos. Pero bueno, si no quieres guardar tus secretos, estás invitadísimo, invitadísima a que vengas a Puente 3 a hablar un poco del torneo, ¿vale? Entonces, yo espero, confío, imploro que haya una sorpresa, que haya algo distinto ahí, que se meta ahí sorpresivo, ¿no? Y que nos dé una alegría a todo el mundo. Aún así, creo que es un meta bastante potente, ¿no? O sea, si yo aquí hubiese puesto, venga, 3 Sabines, 4 Boba Fett, un Palpatine y una Kira, diríamos, hostia, hay 4 decks, pero estamos viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5 líderes que yo considero que van a entrar al top 8 y con opción a sorpresilla. Yo estoy muy contento del meta que tenemos ahora. Y nada, pues toca ver qué ocurre, ¿no? Mucha suerte a todos los participantes. Ojalá sea un torneazo. Estoy convencido que Asmodee lo va a hacer súper bien. Lo estoy convencido que Valle del Jedi, que van a ser jueces, no lo dije antes, perdón. Y además de retransmitir el torneo los 2 días, estoy convencido que lo van a hacer increíblemente bien. Tengo una envidia increíble. Y es por eso que les traigo un poco yo qué haría. Ah, bueno, perdón, ganador, que no lo dije. Ganador para mí va a ser un Palpatine azul. Palpatine azul, Palpatine verde. Perdón, yo ya estaba emocionado. Ya les quería contar un poco sobre lo que yo hubiese hecho, ¿no? Palpatine azul, vale. ¿Por qué Palpatine azul? A ver. Vamos otra vez al top 8, ¿vale? No, vámonos mejor a este. A ver. Tiene buen matchup contra Boba Verde, yo creo. Tiene un buen matchup contra Boba Verde. Contra Boba Amarillo va a depender un poco de qué tanto los centinelas aguantan en mesa y qué tanto consigue curarse y eliminar bien Palpatine las amenazas que plantee Boba, ¿vale? Yo creo que está ahí. Creo que Amarillo tendría que tener cierta ventaja contra este Palpatine, pero pues, sobre todo por la nave. Es que la nave, el Fire Spray entrando y haciendo 5 y pegando es bastante potente. Contra Kira, yo creo que al final también tiene un emparejamiento bastante similar, bastante bueno. Los dos quieren hacer más o menos lo mismo. Kira es más mid-range, ¿no? Quiere terminarte un poco antes que Palpatine. Pero creo que Palpatine tiene mucha capacidad de eso de robar amenazas y demás. Aún así creo que está un poco parejito ese enfrentamiento. Contra Sabine, bueno, pues al final vas a sufrir, ¿no? Vas a sufrir si no tienes suficiente curación con Yularen, con el... Nunca me acuerdo, del bichillo ese que le levantas y te hace que te cura y hace daño y tal. Nunca me acuerdo del Salasius, ¿no? Creo que se llama Salasius. Tiene muchos centinelas, ¿no? Puedes ir plantear bastantes centinelas, tener un poquito de calma y luego robar amenazas y curarte. Siento que es el peor matchup que tiene, pero creo que justamente el deck que hemos visto antes se enfrentó contra varias Sabines y las consiguió ganar. Entonces yo creo que sí hay modo, sí hay modo. Palpatine contra Han Solo es un dolor, gente, yo lo dije cuando hice la guía, es de los enfrentamientos más duros que tengo, me cuesta horrores ganar a Palpatine con Han Solo en azul. Con verde, a ver, es un agro también muy potente y como puedes quitar centinelas y tienes bastante espacio también, depende cómo lo enfoques, creo que sí puede ganar Han Solo verde agro a este Palpa, pero como te logre parar, no regresas. Y los dos Han Solos creo que sufren muchísimo contra cualquier tipo de Palpatine. Entonces, hay un enfrentamiento ahí muy favorable para Palpa. Un poco general todo. Y yo creo que se lo va a llevar, ¿eh? Vamos a revisar un poco el deck en Manchester. ¿Vale? Entonces estamos viendo aquí Salasius y Yularen para traer curaciones. La Scanning Officer para, bueno, romper un poquito todas esas cartas de contrabando que tienen sobre todo las bases amarillas, porque llevan el Hotshot, llevan Cassian, si van con rojo. Entonces hay mucha cosita. El Han Solo azul también te va a meter
chihuacas, te va a meter Kassan otra vez. Entonces, dolor, varios centinelas, bastante rampeo y cosas gordas. Es que cosas gordas, cosas gordas y un montón de rampeo y un montón de eventos para controlarte mesa. Yo, sinceramente, yo pongo la mano en el fuego que mínimo un top 3 se marca un Palpatine. Esto luego todo depende. Luego llegan 0 Palpatines bueno, Loira va a ir. Van a ir muy poquitos Palpatines, se marean, no sé, tienen ahí un problema médico y ni siquiera se clasifica al día siguiente. Pero yo creo que este deck va a quedar arriba. Y bueno, sobre mí. Yo estuve pensando mucho cómo hubiese enfocado el Infrefest, el European, dentro del Infrefest, si hubiese ido. Y yo personalmente estoy en un momento un poco extraño a nivel competitivo en mi vida. Ahora estoy un poquito mejor, pero vengo de unos meses bastante jodido por otro juego, ¿no? Donde claramente lo competitivo y yo no podían ir por la mano, por cómo yo convivo con ese juego a día de hoy. Pero, con el límite me lo estoy gozando mucho, ¿no? O sea, estoy más en la parte de la derecha de la carita sonriente porque a mí me encanta probar distintos. Estuve haciendo cuentas. Creo que ya he jugado 7 líderes distintos. No, me lo estoy gozando. A mí yo soy un jugador de mecánicas. Sí quiero competir. Eventualmente lo haré a nivel potente. Pero dudaba si ir con un super mega reto, porque es algo que me define a mí también mucho como jugador, como disfrutón de este tipo de juegos. No me gustan las cosas simples. Normalmente llevo cosas muy complejas con lo que si le dedicas mucho tiempo y mimo y trabajas, sacas muy buenos resultados porque es complejo, pero tiene una potencialidad muy fuerte. El fueguito es, vámonos con todo, vamos a coger algo meta y vamos a tratar de reventarlo todo. Y la carita sonriente es for fun, ¿no? Vamos a divertirnos, es un evento muy importante, vamos a ver qué ocurre. A ver, si yo estuviera en España y digo, tengo 2 meses para prepararme esto, seguramente haría el intento de ir fueguito, ¿no? De ir potente a tratar de ganar el torneo, Realmente, el objetivo que yo me pondría sería, 1, pasar al día 2, 2, quedar top 32. Si yo lograra eso con decir, ok, tengo 2 meses por delante, me lo voy a preparar, ese sería un objetivo realista para mí. ¿Que quedo mejor de eso? Maravilloso. ¿Que quedo por debajo de eso? Lo intenté y ya está, ¿no? Es parte del proceso. Ese sería como el objetivo si yo tuviera tiempo. Ahora bien, seguramente iría cerebro. Me pondría un reto durísimo y trataría de hacer el mejor torneo posible y objetivo pasar al día 2 con un objetivo complicado. Y voy a mostrarles un poco los distintos decks, ¿vale? A ver qué ocurre aquí. Si fuera for fun, iría con Lando Rojo. Sé que es un líder que... Además, mi versión, que no es la versión que está ganando o quedando muy bien en otros torneos, por tanto, seguramente sea muy for fun. ¿Por qué? Porque yo viviendo en México, si yo pudiera ir a un evento como este, en España, hostia, a mí me gustaría muchísimo poner cara a la gente, ¿no? O sea, toda la gente con la que veis los vídeos, que me habláis por privado, que estáis en el Discord, por WhatsApp, me encantaría poder hablar con todos vosotros, poneros cara, charlar un rato, conoceros, dar una vuelta por el evento, porque solo tengo una experiencia similar en una convención así grande, fue aquí en México, y fui a un torneo para clasificarme al Mundial de Estados Unidos. Torneo que gané, entonces estuve jugando todas las rondas posibles, entonces no pude disfrutar la convención, estuve todo el rato sentado en la mesa hasta que en la final nos echaron, apagaron luces y nos intentaron echar de la mesa y tuvimos que jugar volando rapidísimo. No lo disfruté para nada, entonces me apetecería mucho ir con Lando Rojo para tratar de dar la sorpresa. Me pondría como objetivo un 3-5 el sábado y estaría feliz, tratar de terminar rápido y hablar con un montón de gente. Si me fuera más por el cerebro, me iría con Han Solo amarillo. Es un deck a día de hoy que me cuesta bastante. Tengo un win rate ahí muy límite, al 53, 54. Me cuesta mucho, pero lo amo, me encanta. Y fueguito, Han Solo azul, ¿no? Creo que es el claro favorito para... Digo, con esto sí podría hacer lo de top 32, ¿no? De ganar la primera partida del domingo y perder la segunda. Porque al final pueden pasar cosas y a lo mejor puedo seguir subiendo, ¿no? Creo que sería la opción. ¿Con cuál me decidiría con el corazón en la mano y con toda la certeza del mundo? Por Lando. Como digo, creo que el poder hablar y charlar con todos vosotros, creo que es lo que más me apetece a día de hoy. A día de hoy, sabiendo que más adelante habrá muchos eventos. Spoiler, voy a intentar ir casi seguro al primer mundial, o bueno, el torneo grandototote de Estados Unidos. Creo que voy a intentar hacer el desembolso. Ojalá por fechas me vaya bien, porque creo que me apetece vivir esa experiencia, ¿no? Pero
Pero, como digo, a día de hoy me apetecería mucho más poder hablar con todos vosotros, hablar con otros creadores de contenido, hablar con los de Asmodee, con los de Fantasy Flight, no sé si irán para allá, poder hablar con todo el mundo, pasármelo muy bien, tomar muchas fotos, hacer algún vídeo interesante para el canal. Esa sería mi elección. Comentarles que esto va a salir el jueves. O sea, si están viendo hoy es jueves. Mañana viernes, gente, hay tremendo bombazo. No voy a decirles más. Al ratito de que salga el vídeo, publicaré cosas, pero va a haber tremendo bombazo el viernes. Estoy súper contento. Y nada, por último, desearles muchísima suerte a todos los que estéis yendo para Barcelona o que ya estéis allá. Os desearos muchísima suerte, desearos que lo paséis súper bien, que vaya todo bien, que no tengáis ningún problema en ninguna partida, que los jueces resuelvan súper rápido cualquier duda que pueda ocurrir en vuestro enfrentamiento. Y nada, que lo gocéis mucho y por favor, si queréis, regresar a este vídeo y escribir un poco. Alejo, yo estuve y me fue así, ¿no? Para poner los dientes largos a aquellas personas que no hayamos podido ir. Gracias, gente, pásalo muy bonito y que seamos felices. Chao.